Continuamos entonces con la producción de frutilla. En el momento de plantar la frutilla, colocar el plantín en el suelo, tenemos que tener cuidado con la profundidad. Sobre la izquierda vemos en este dibujo la forma correcta de hacerlo. Raíces expandidas y colocadas a la altura, a la profundidad donde estaban en el vivero. La segunda es demasiado profundo. Tapó la corona, es muy probable que esa planta termine muriendo porque no puede sobrepasar el estrés que le causa tener estar tapada la corona. En la tercera es muy alta, por lo tanto todas las raíces que están en contacto con el aire se pueden llegar a secar y probablemente también todo el sistema radicular. Y en la cuarta es una de las formas más comunes de plantar, donde se colocan todas las raíces juntas como un manojo. Esto lo que hace es que todas las raíces que están dobladas, las del final, digamos las raíces más alejadas de la corona, van a terminar muriendo y quedan únicamente las del centro que necesitan formar nuevas raíces. Por lo tanto, se retrasa muchísimo la entrada en producción. Aquí vemos una forma adecuada de colocar un plantín y las raíces. Raíces bien desparramadas, característica del plantín, el plantín con raíces blancas. En este caso tenemos una buena calidad de plantín, las raíces no se cortan. Uno de los errores más graves que hay es cortar las raíces, porque en realidad la reserva está en las raíces, y cortar las raíces implica empezar con una planta con menos reservas. Y el segundo punto aquí a ver es que las raíces están un poco secas, por lo tanto habría que mojarlas antes de hacer la plantación. Las plantas, los plantines vienen en cajas, generalmente tienen 1000 unidades por caja y envueltas en un plástico, en un polietileno, como para mantener la humedad. Aquí vemos otras plantines. Estas plantines se los llaman plantines frescas con hoja, porque son sacados del vivero e inmediatamente llevados para la plantación, y se les deja la hoja porque muchos productores observan que al tener la hoja es como que arranca más rápido el cultivo. En realidad las pruebas no indican eso, pero es una costumbre bastante generalizada. Aquí las raíces están bien. De nuevo, el problema que tienen es que están un poco secas porque hubo mucha transpiración por parte de las hojas y probablemente las raíces no tuvieron de dónde recuperar el agua. ¿Cómo hacer la plantación? Acá tenemos un camellón, un esquema de un camellón o caballón. Esto también depende de la zona del país. Se le puede llamar lomo, camellón, caballón, donde las plantas están colocadas entre 30 y 35 centímetros entre sí. La idea es en 3 bolillos y con las raíces bien desparramadas. Entonces, ¿qué nos quedan? 15 centímetros para cada lado de la planta hasta el talud del camellón. Otro esquema, tenemos un lomo que tiene que tener 50-60 centímetros de ancho. Por supuesto, todo esto depende de la maquinaria que consigamos. Unos 80 centímetros es lo ideal en la base, 30-40 centímetros de altura, cuanto más alto el camellón mejor, y de centro a centro del camellón alrededor de 1,20 m, como para permitir un buen pasillo que nos permita caminar y hacer la cosecha sin problemas. Colocamos a 30 centímetros entre plantas, y esto va a depender del volumen que va a tener la planta finalmente, y en 3 bolillos, o sea, no enfrentada una fila con la otra, sino justamente desencontrados. En el medio va una cinta de riego. Aquí tenemos una plantación ya hecha, con las plantas de frutilla creciendo, ocupando con un determinado vigor, ocupando un cierto volumen, la cinta de riego en el medio, el plástico, el mulching, para evitar las malezas. El riego. El riego es muy importante y tenemos que
que asegurarnos que estén en óptimas condiciones de funcionamiento. Los requisitos químicos y bacteriológicos son muy importantes. Bacteriológicos por el tipo de alimentos que estamos produciendo. O sea, una frutilla no se lava o se lava muy poco, hay que tener mucho cuidado con el tipo de agua que estamos utilizando. Por otro lado, desde el punto de vista químico, la frutilla anda bien en un pH que entre 5,5 y 6 es el pH ideal de la frutilla. Consecuentemente, las aguas que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en la provincia de Buenos Aires, que tienen un pH más alto y una cantidad muy alta de carbonatos y bicarbonatos, para un riego permanente pueden llegar a ser un poco complicadas. Por lo tanto, tenemos que trabajar sobre el agua que estamos teniendo, probablemente acidificándola para poder mejorar el cultivo y para mantener la calidad del cultivo. No usar aguas residuales. Fundamentalmente el uso racional del agua. Evitar excesos, pero también evitar agua. Evitar excesos, ¿por qué? Porque, como decíamos, los pelos absorbentes de la raíz de frutilla duran no más allá de 5, como mucho 7 días. Con un encharcamiento por una lluvia importante o porque se rompió el equipo de riego porque regamos de más, los pelos absorbentes entran primero en hipoxia y después en anoxia. Consecuentemente, al no tener oxígeno disuelto, esos pelos radiculares mueren. Y con esto implica o la pérdida de la planta, la muerte de la planta, o un tiempo para volver a generar nuevos pelos absorbentes, con lo cual se deprime la producción. El agua, hay que tener en cuenta la calidad, la demanda del cultivo, el tipo de suelo, o sea, en suelos arenosos son necesarios riegos más frecuentes que en suelos arcillosos, y las condiciones climáticas, con mayor evaporación, mayor necesidad de riego. Evitar el contacto del fruto con el agua, para evitar podredumbres, para evitar plagas. Verificación periódica de los equipos de riego y provisión de agua y registro de análisis de agua y riego. Como todo lo que es buenas prácticas, es fundamental mantener el registro de cada una de las actividades. En este caso el riego es un elemento fundamental. La fertilización. El tipo de fertilización va a estar dado por los requerimientos del cultivo, por la fertilidad actual. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer un análisis de suelo previo a la plantación y la fertilidad potencial. Nosotros hacemos análisis de suelo a diferentes profundidades como para saber cuánto entrega directamente el suelo en ese momento, cuánto va a entregar a lo largo del cultivo por la fertilidad potencial que tiene a mayor profundidad, y las características edáficas y de riego. Y en base a eso es que vamos a ver qué tipo de fertilizante utilizamos y en qué dosis. Si el suelo es muy ácido, vamos a necesitar un tipo de fertilizante. Si el suelo es más alcalino, vamos a necesitar otro tipo de fertilizante, tratando de llevar el pH en valores de por lo menos alrededor de 6. Hacer un programa de fertilización adecuado, utilizar la fertilización, o sea, llevar el fertilizante a través del riego. Tener cuidado para no contaminar suelos y aguas. Uno de los principales problemas que tenemos en las producciones agropecuarias y especialmente en las hortícolas es el uso excesivo de nitratos que pueden llegar a contaminar las napas freáticas. Verificar la correcta utilización de dosis y formas de aplicación y las condiciones climáticas, y registrar, como todo lo que es buenas prácticas, Aquí nuevamente vemos otra maquinaria para hacer la preparación de los camellones. En este caso, otra máquina, similar a lo que vimos anteriormente, de que está colocando el mulching y el sistema de riego por goteo. Se ve en el centro del tractor la cinta de riego que está siendo colocada y se está colocando el mulching. En esta vemos el mismo trabajo, pero al mismo tiempo haciendo la fumigación del suelo en caso de estar haciendo frutilla sobre frutilla. En este caso se está usando una mezcla de dicloropropeno con cloropicrina, iba a decir la marca comercial, y hay un tubo
que tiene generalmente nitrógeno líquido, tiene algún tipo de gas, que lo que hace es permitir que salga en forma uniforme el producto para ser aplicado en el suelo. Cuando se hace una fumigación hay que tener cuidado como para verificar que ya no quede más producto antes de hacer la plantación. Bueno, aquí tenemos un suelo ya listo para la plantación. Se puede observar la cinta de riego, por ejemplo, en el primer camellón se ve una línea en el medio que es la cinta de riego. Quedan algunos cascotes todavía, obviamente, depende del tipo del suelo. Este es un suelo más arcilloso, un suelo de la provincia de Buenos Aires, y donde no fue posible hacer un trabajo más fino y tener el suelo mejor preparado. Aquí vemos un túnel alto. Esto se realizan estos túneles altos o para adelantar una parte de la producción o para tener producción hacia el final de temporada, que es cuando mejor precio se obtiene. Acá tenemos un túnel bajo. Esto es un túnel, este túnel lo que se hace es colocar una varilla, sobre ella un plástico transparente y muchas veces una segunda varilla como para asegurar ese plástico. Esto tiene un trabajo que es diario, donde hay que levantar el plástico para que para permitir la irrigación, el trabajo de las abejas. Recordemos que la frutilla necesita una muy buena polinización. La polinización la hacen los insectos, especialmente las abejas, que levante temperatura el cultivo, y cuando son 4, 5, 6 de la tarde, depende de la época del año y del momento, bajar el plástico para que poder mantener la temperatura durante la noche. En lugares donde hace más frío es bastante común poner algún tipo de calefactor, especialmente cuando el precio lo justifica, poner algún tipo de calefactor que nos permita mantener la temperatura. Aquí se está colocando, se está haciendo la plantación. Tienen que estar las raíces bien desparramadas en el momento de la plantación, y se puede colocar entre 30 y 40 centímetros de acuerdo al cultivar, de acuerdo al lugar, de acuerdo al vigor que tenga el cultivo. Y en algunos casos, especialmente en lugares secos, es muy importante regar para favorecer la implantación, y por un término bastante largo, de 10 a 14 días, para mantener la humedad de la planta, para mantener, en caso que haya hojas, en este caso se está haciendo una plantación con una planta verde, y que esté toda la planta casi saturada de agua, como para permitir una recuperación muy rápida. Piensen que la planta salió del vivero, tuvo un periodo de clasificación, tiene hojas, se puso en caja, quizás se puso en una cámara hasta consolidar un viaje, se hizo el viaje, muchas veces no se hace con camiones refrigerados, llega al lugar de plantación, el lugar de plantación justo ese día no se pudo plantar y hubo que esperar 1 o 2 días más, muchas veces no hay una cámara, entonces la planta realmente sufre mucho. Bien, hasta aquí la segunda parte de producción de frutilla.